Vivo en una casa pequeña en un vecindario bastante decente, y también trabajo desde casa. Tengo mi oficina instalada arriba, en una habitación pequeña, con mi escritorio justo al lado de una ventana que da al frente de la casa. Me gustaba poder abrirla para que entrara aire fresco, o tener la vista cuando el clima era agradable. Esto fue justo cuando comenzaba el otoño, así que prácticamente tenía la ventana abierta todo el día. Sin embargo, un día de semana cualquiera, alrededor del mediodía, estaba haciendo mi trabajo habitual en mi escritorio cuando noté algo por la ventana. Había una persona, un hombre, parado al final de mi entrada, no pasando caminando ni deteniéndose a atarse un zapato ni nada por el estilo. Simplemente estaba parado allí mirando hacia mi casa. No podía saber si podía verme desde la ventana o no, pero después de solo unos segundos de que yo lo observara, se marchó. Pensé que era muy extraño, pero no le di más vueltas. ¿Qué más se suponía que debía pensar o hacer? Continué con el trabajo. Eché un vistazo ocasional por la ventana de vez en cuando, pero al no ver nada más, no me preocupé demasiado. Al día siguiente, seguí la misma rutina. Llegué al trabajo y estuve bastante ocupado todo el día. Tuve muchas videollamadas con mis compañeros de trabajo. Durante una de estas llamadas, me distraje y casualmente volví a mirar por la ventana. Ese hombre estaba allí, parado en el mismo lugar al final de la entrada y mirando hacia la casa, justo como antes. Algo en esta ocasión era 10 veces más espeluznante e inquietante. ¿Por qué diablos había vuelto? Debo haberme quedado mirándolo fijamente por un rato, porque uno de mis compañeros de trabajo notó que parecía preocupado y me preguntó si todo estaba bien. Dije que sí e intenté volver a concentrarme en la reunión. Sin embargo, seguí mirando hacia atrás. Estuvo parado allí por un minuto. Luego volví a mirar y ya no estaba. El resto de mi jornada laboral se sintió como una tortura. No podía dejar de pensar en este tipo extraño mirando mi casa. Era simplemente muy raro. Cuando salí del trabajo, salí y caminé alrededor de mi entrada, buscando alguna razón para que estuvieran mirando mi casa de esa manera. Todo parecía normal. Sin embargo, sí noté que la ventana de mi oficina era visible y clara desde donde estaba parado el hombre, lo que significa que probablemente podía verme mirándolo. Regresé adentro e hice la cena. Esa noche llamé a mi hermano y se lo conté. Él estuvo de acuerdo en que era extraño, pero dijo que probablemente no era nada. Después de colgar el teléfono, me senté y vi televisión, con la esperanza de olvidarme del asunto. Pasaron un par de horas. Eran quizás las 9 de la noche. Había bajado el volumen del programa porque me estaba cansando, pero con el volumen bajo, pude escuchar lo que pensé que eran pasos afuera de mi casa. Me levanté de golpe del sofá y me quedé mirando la puerta principal. Los pasos se acercaron, deteniéndose solo por un breve segundo, y luego se alejaron. Rápidamente me acerqué a la puerta y miré por el ojo mágico. Solo pude ver débilmente una figura caminando hacia la calle. Una vez que se fueron, abrí la puerta. Inmediatamente, noté una nota pegada con cinta adhesiva en la parte posterior. Era corta. Simplemente decía, Patri, abre la puerta. No solo estaba confundido, sino horrorizado. ¿Cómo sabían mi nombre, y qué se suponía que significaba la nota? Ni siquiera tocaron ni se quedaron el tiempo suficiente para que yo hubiera abierto la puerta. No es que lo hubiera hecho de todos modos. Esto fue suficiente para que llamara a la policía. Vinieron 2 oficiales y les conté todo. Desafortunadamente, no había mucho que pudieran hacer. Prácticamente anotaron todo y dijeron que si sucedía algo más, los llamara. Realmente no me hizo sentir mucho mejor. Me quedé despierto hasta tarde esa noche, acostado en la cama, sin poder dormir. Literalmente solo me quedé allí durante horas, pensando en este hombre que estaba acechando mi casa y la nota espeluznante que dejó. Luego, justo antes de las 2 de la madrugada, un golpe en la puerta principal resonó por toda la casa silenciosa. Mi cuerpo se paralizó. El silencio de la casa ahora era ensordecedor mientras escuchaba con miedo. Después de unos segundos, volvieron a golpear.
Mi corazón comenzó a latir más rápido. Tomé mi teléfono y llamé al 911. Enviaron oficiales de inmediato, pero los golpes continuaron todo el tiempo que esperé. Extrañamente, nunca se hicieron más fuertes, ni más apresurados, ni agresivos. Era solo el mismo golpe, una y otra vez, resonando por los pasillos de mi casa. La operadora del teléfono me informó que los policías estaban a 2 minutos, y justo después de eso, hubo una pausa más larga entre los golpes. 15 segundos, luego 30, luego pasó un minuto entero. Cuando llegaron los oficiales, no había nadie en la puerta. Llegaron demasiado tarde. De nuevo, les conté lo que pasó, y esta vez parecieron tomárselo un poco más en serio, pero aún no fue suficiente para que hicieran nada al respecto. Dijeron que tendrían un oficial patrullando por aquí durante las próximas semanas. Esas semanas fueron y vinieron, y el hombre nunca volvió a aparecer en mi puerta, ni al final de la entrada, al menos que yo sepa. Han pasado meses ahora, y aún así, nada más. Todavía me aterra mucho, sin embargo. La idea de la nota espeluznante diciéndome que abriera la puerta, y luego los golpes a las 2 de la madrugada, es simplemente aterradora. Y también está la idea de que vuelvan, que persiste en mi cabeza. No sé qué querían, quiénes eran, o si realmente se han ido, para siempre. Esto fue cuando estaba en mi primer año de la secundaria. El pueblo en el que vivía era pequeño, supongo, bastante anticuado comparado con los lugares de hoy en día. Estaba rodeado de mucho bosque, y los edificios y casas no estaban tan juntos. Mi casa estaba en las afueras, en el bosque. Mis padres tenían una buena cantidad de terreno y mi papá había construido el lugar con su padre. De todas formas, no tenía una carretera real ni entrada para coches, era más bien un camino de tierra, así que los autobuses escolares no paraban en nuestra casa. Tenía que caminar 1 milla hasta la casa de mi amigo para que me recogieran, o caminar la distancia extra directamente a la escuela. Normalmente, simplemente caminaba todo el camino hasta la escuela. Este era un día típico, hasta donde yo podía ver. Estaba caminando por el sendero desde mi casa, disfrutando de los tranquilos sonidos matutinos del bosque, cuando divisé un coche más adelante. No era el coche de mis padres, ni de nadie que conociera, y estaba aparcado justo en el sendero. Este sendero solo iba hacia y desde la casa, así que alguien estuviera aquí era inusual. No sé si alguna vez había visto un coche desconocido aquí antes de esto. Me sentí un poco incómodo al tener que pasar por su lado. Había una mujer dentro. Parecía tener unos 35 o 40 años, con ojeras y pelo negro y desgreñado. Ella me echó un vistazo, pero yo solo miré hacia abajo. Podía sentir sus ojos sobre mí mientras pasaba, aunque... Aceleré el paso y llegué a la escuela. En la mesa durante la cena de esa noche, se lo mencioné a mis padres, preguntándoles quién era y por qué estaban allí. Ambos parecían preocupados y confundidos. Me dijeron que la mujer debía haberse perdido y que no debía preocuparme, pero podía ver la preocupación en sus ojos. Me llevaron a la escuela durante la siguiente semana, lo cual era raro porque ambos empezaban a trabajar temprano, como a las 6 de la mañana, así que debieron de haber llegado tarde al trabajo toda la semana solo para llevarme. Sinceramente, pensé que era una reacción exagerada, ya que sentía que era lo suficientemente mayor para defenderme solo, pero sabía que mis padres solo estaban siendo precavidos. El lunes por la mañana de la semana siguiente, preparé mi mochila y empecé a caminar. Durante la semana anterior en la que me habían llevado, nunca vimos a la mujer ni al coche, así que realmente ya no estaba preocupado en absoluto. Sin embargo, esta vez, cuando llegué al mismo lugar en el bosque, ella estaba allí de nuevo, sentada en su coche, observándome. Casi me da un infarto. Esto era demasiado para ser una coincidencia, apareciendo 2 veces en el sendero que era básicamente nuestra entrada, sentada en el mismo lugar, y solo apareciendo cuando yo caminaba solo. Tomé la decisión de atravesar el bosque en lugar de pasar por su lado de nuevo. Di unos pasos fuera del sendero, pero inmediatamente, la mujer se dio cuenta. Ella encendió su coche y se acercó más a mí.
Fingí ignorarla, caminando más rápido hacia el bosque. Oí la puerta de su coche abrirse y sus pasos crujiendo sobre las hojas detrás de mí. Pero entonces ella gritó mi nombre, como mi nombre completo, con una voz inquietantemente tranquila y cariñosa. Volví la cabeza y la miré. Tenía esta mirada fija y vacía y una cara inexpresiva, sin expresión. Sus ojos estaban cansados y pesados, y tenía un aspecto enfermizo. Salí corriendo, y después de perderla de vista, volví rodeando por el bosque hasta mi casa, donde llamé a mis padres. Llamaron a la policía y volvieron a casa enseguida. Lo que no esperaba era que mis padres supieran exactamente quién era la mujer. Era la ex esposa de mi padre de hacía casi 2 décadas. Aparentemente, había tenido problemas de salud mental durante un tiempo y tenía estos episodios horripilantes en los que se obsesionaba con algo y hacía cosas perturbadoras. El día que les conté que la había visto, mis padres lo denunciaron a la policía, sabiendo que tenía que ser ella. Sin embargo, la policía no hizo nada al respecto, solo la revisaron y dijeron que parecía normal. Durante toda esa semana, sin embargo, había estado acechando nuestra casa, sabiendo que cada vez que mis padres se iban a trabajar temprano, significaba que yo estaría caminando solo a la escuela. Mis padres nunca me contaron qué le pasó después de esto, o qué intentaba hacerme, o por qué estaba haciendo nada de esto. Ojalá que nada así vuelva a pasar. Esto fue en 2019. Trabajaba en un supermercado, usualmente en turnos de cierre, y vivía solo en un pequeño apartamento de una habitación. Teníamos muchos clientes habituales en nuestro local, gente que venía todo el tiempo, y casi siempre a la misma hora. Uno de esos clientes era un tipo que venía justo antes de cerrar un par de veces por semana. Nadie sabía su nombre, pero todos lo conocían, porque a nadie le gustaban los clientes que llegaban 10 minutos antes de que cerrara el supermercado. Generalmente, siendo el único cajero, yo era quien interactuaba con él. Siempre fue un poco extraño. No hablaba mucho y siempre tenía un aspecto cansado. Esa noche, vino como siempre, justo antes de cerrar, tomando un par de cosas y acercándose a la caja registradora. Escaneé todo, pagó y se fue. No intercambiamos palabras aparte de un simple saludo. 10 minutos después, cerré la caja y pasé unos minutos limpiando, registrando mi salida y yéndome a las 10:15. Al salir hacia mi auto, noté que el hombre todavía estaba en el estacionamiento. Estaba parado torpemente afuera de su auto, con las manos a los costados, simplemente mirando el supermercado. Me subí a mi auto y me fui a casa. No tenía trabajo al día siguiente, así que me quedé despierto un poco más tarde de lo habitual. No me metí en la cama hasta probablemente la 1 de la madrugada. Apenas unos momentos después de meterme debajo de las cobijas, una luz brillante entró por la ventana de mi habitación. Pensé que era un vecino estacionando, así que no le di mucha importancia. Después de un segundo, la luz se apagó, lo que inconscientemente me confirmó que solo eran faros. Me dormí solo un par de minutos después. Me desperté en la noche por lo que pensé que era mi teléfono sonando. Por la forma en que me desperté, medio dormido y en medio de un sueño, era difícil distinguir que era real y que no. Me froté los ojos y toqué mi teléfono en la mesita de noche. Estaba en blanco. No había mensajes ni llamadas. No estaba seguro de qué pensar. Iba a ignorarlo y volver a dormir, ya que ni siquiera estaba completamente despierto para empezar. Pero la más mínima cosa llamó mi atención cuando me di la vuelta. La puerta de la habitación estaba apenas entreabierta, ni siquiera lo suficiente para dejar entrar luz ni nada. Simplemente estaba desalineada con el marco de la puerta, no cerrada con el pestillo. Siempre cerraba la puerta de mi habitación, así que verla no completamente cerrada inmediatamente me despertó por completo. Me levanté de la cama y me acerqué, empujándola para cerrarla para ver si tal vez estaba atascada por alguna razón. Cerró suavemente en el marco de la puerta, como siempre lo hacía, así que no había manera de que la hubiera dejado abierta por error. Sentí que mi cuerpo temblaba. Mi corazón latía con fuerza.
Pero incluso con todo apuntando a lo contrario, todavía traté de convencerme de que todo esto no era nada. Traté de pensar en cualquier manera posible de que esto fuera algo por lo que no preocuparse. Pero mi mente volvió a la luz que vi antes de dormirme. Me acerqué a la ventana y miré a través de las persianas. Había un auto estacionado en mi entrada. Solo podía ver la mitad trasera, pero instantáneamente sentí una oleada de pánico. ¿Quién estaba en mi casa, y había alguien adentro conmigo? Me apresuré a volver a la puerta y encendí las luces. Me quedé ahí junto a la puerta, en pánico y pensando, dándome cuenta de que debía llamar al 911 solo para estar seguro. Miré la mesita de noche donde estaba mi teléfono, y justo antes de comenzar a caminar hacia allá, vi un ojo mirándome desde una grieta en el armario. Mi cuerpo tembló y solté un grito ahogado, luego me di la vuelta y salí corriendo de mi casa. Para cuando encontré un vecino que abriera la puerta y llamara a la policía por mí, al menos habían pasado 15 minutos. El auto en mi entrada todavía estaba allí cuando los oficiales llegaron, pero el hombre se había ido. No les tomó mucho tiempo usar el auto para rastrearlo, y sentí náuseas cuando resultó ser el hombre del supermercado. Sus razonamientos para todo no tenían sentido, pero estaba claro que me había estado vigilando durante un tiempo, y no estaba mentalmente bien. Creo que la única razón por la que me había despertado esa noche fue porque el teléfono del hombre sonó mientras se escondía, y lo silenció justo cuando me desperté. Si no fuera por eso, no sé qué me habría pasado, o si siquiera estaría aquí ahora. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.